Hola Andrés, continuamos con el crecimiento, mi crecimiento en Cristo, la tercera parte, bueno, el tercer tema. En la tercera lección que tenemos aquí, es creciendo al obedecer a Dios y a compartir de Dios con los que no lo conocen. Ese es el tema, digamos, principal. Ahorita hemos visto hasta el capítulo 15 de Juan. Eso es lo que hemos visto. Hasta el capítulo 15 de Juan es lo que hemos visto. Ya hicimos los comentarios al respecto. En la lección 2 vimos que nuestro crecimiento cristiano exige que aprendamos a alimentarnos de la palabra de Dios y hablar con nuestro Padre Celestial en oración. Ahora vamos a pensar en nuestra necesidad de aprender a caminar en obediencia a la voluntad de Dios y a compartir con otros nuestro testimonio. Las 12 citas que siguen hablan de nuestro andar cristiano, nuestra manera de vivir. Cada cita contesta la pregunta ¿cómo debe andar el creyente? En el espacio en blanco, después de cada cita, escriba la manera en que debemos andar según esa cita particular. Como por ejemplo, la primera cita dice, ya está contestada, dice Romanos 6.4, y en Romanos 6.4 dice que debemos andar en vida nueva, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con la que sigue, 2 Corintios 5.7. Aquí dice Andrés que debemos andar por fe. Vamos a ir viendo cada uno de los versículos, es importante. 2 de los Corintios 5.7, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, efectivamente, Andrés es por fe. Gálatas 5.25. Gálatas 5.25. Vamos a Gálatas. Gálatas 5.25 y dice la palabra de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que debemos andar por el Espíritu. Efesios 4.1. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Andar digno según la vocación para lo que fuimos llamados, ¿verdad? Con dignidad. Efesios 5.2, ahí mismo dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces ahí está diciendo andar en amor. Colosenses 1.10. Colosenses 1.10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces debemos andar agradándole en todo, llevando fruto de toda la obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 3 cosas como debemos andar como cristianos. Colosenses 4.5. Vamos a Colosenses 4.5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo todo el tiempo. Andad, ¿verdad? Sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso es muy, muy importante. O sea, tenemos que andar dando un buen ejemplo hacia los de afuera. Primera de Tesalonicenses 2.12 dice, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Andar como es digno de Dios, o sea, de acuerdo a lo que Dios nos pide en su palabra, que es tener una vida digna. Segunda de Pedro 3.11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera? Andar en santa y piadosa manera de vivir. Hasta este momento, muy, muy, muy bien, Andrés. Vamos al comentario de 1 Juan 2.6.
Vamos a la primera carta de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como Jesús anduvo, como él anduvo, andar como Jesús anduvo, ¿verdad? Tercera de Juan, en el 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad, andar en la verdad. Y segunda carta de Juan, en el versículo 6, ahí, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, ¿verdad? Entonces, andar en amor. ¿Qué dice en 1 de Juan 5:3b acerca de los mandamientos divinos? Que no son gravosos. Dice, pues, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Seguimos con esta enseñanza. Vamos. ¿Qué bendición promete Cristo en Juan 14:21 al que guarda sus mandamientos? Vamos a Juan 14:21. Vamos a Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, primeramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Esas son las tres respuestas. ¿Qué bendición promete Cristo a los que guardan sus mandamientos en Juan 15:10a? O sea, en el primer párrafo del 15:10. Vamos a 15:10. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, ¿verdad? Eso es lo que dice, que permaneceremos en su amor si guardamos los mandamientos. ¿Quiénes son los amigos de Cristo según Juan 15:14? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Todo aquel que obedece a Jesús y hace sus mandamientos, ese es su amigo. ¿Cómo se prueba nuestro amor al Señor? Vamos a Juan 14:15. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, si nosotros guardamos sus mandamientos, lo amamos al Señor. Es la manera de mostrar el amor a Dios. ¿Qué relación existe entre nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y su contestación a nuestras oraciones? Bueno, ahí según 1 Juan 3:22, vamos a la primera carta de Juan 3:22, dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Dios según 1 de Juan 3:23? Vamos a 1 de Juan 3:23. La palabra dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí en la parte de su, de alguna manera de su manual o de su estudio de crecimiento en Cristo, dice el número 1, que, ¿verdad? Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y después en el número 2 dice, y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado, ¿verdad? ¿Cuál es el primer nombre dado a Cristo en Apocalipsis 1:5? Vamos a Apocalipsis 1:5. El primer nombre dice, y de Jesucristo, el testigo fiel,
El primer nombre dado aquí en Apocalipsis 1:5 es testigo fiel. ¿Qué nombre dio Cristo a sus discípulos en Lucas 24:48? Vamos a Lucas 24:48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Les llamó testigos. ¿Qué nos enseña Lucas 8:39 acerca del testimonio cristiano? En cuanto al lugar, vamos a Lucas 8:39. En Lucas 8:39 la palabra de Dios dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En cuanto al lugar, que vayas a dar el testimonio a tu casa, primeramente, a tu hogar. Y segundo, en cuestión del mensaje, que cuentes las grandes cosas que Dios ha hecho Dios contigo, el cambio que está empezando a hacer, la transformación que Dios está haciendo, y de cómo de esa manera tú puedes ser una nueva criatura o estás empezando a ser una nueva criatura. ¿Qué exhortación da Pablo en 2 de Timoteo 1:8a? Vamos, el A, pues generalmente lo que expresa, 2 de Timoteo 1:8, y el primer párrafo dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Que no nos avergoncemos de dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos la valentía, la seguridad de que Dios, en cuanto más hablemos más de Él, más Él nos va a dar las herramientas, el poder. Dice la palabra de Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de fe, para poder dar los pasos necesarios para dar ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo hacia las personas que no lo conocen. El Nuevo Testamento presenta 3 tipos de testimonio verbal. Una simple invitación. Vamos a Juan 1:41. Una simple invitación. Vamos a ver, Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Verdad? Hemos encontrado a Jesús, hemos encontrado al Mesías, que es el Cristo, por lo tanto lo hemos hallado, y entonces le presenta ese testimonio de cómo hallaron a Cristo. También en el 42 continúa y dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Entonces, de alguna manera, pues lo traemos a los pies de Cristo, haciéndole la invitación a entregar su vida, a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. En el 1:45 y 1:46 también de Juan, dice la palabra de Dios: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Verdad? Entonces, Felipe, que era de Bethsaida, invitó, ¿verdad?, a Natanael también a venir a Cristo. Y Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Verdad? Vamos a 4:28, a Juan 4:28. Hay otra invitación sencilla, en donde dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Después de que la mujer samaritana platicó con Jesús, tuvo ese encuentro con Jesús, entonces en ese momento, ¿verdad?, fue y le habló de Jesús a otros hombres, a otras personas de su pueblo, y ellos vinieron para escuchar lo que la mujer les había dicho. Dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, de alguna manera, cuando damos testimonio de lo que está haciendo Cristo en nuestra vida, los estamos haciendo una invitación a que lo conozcan, a que tengan esa experiencia. Hechos 10:24. En Hechos 10:24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Pedro va junto con otras personas, ¿verdad?, a visitar a Cornelio por indicación de Dios, y él había invitado, ¿verdad?, a otras personas para que escucharan del Evangelio. También nosotros, cuando le vamos a hablar a otra persona, le podemos decir que invite a otras más, ¿verdad?, para que escuchen el Evangelio, para que escuchen el mensaje y que puedan conocer y tener ese encuentro con Jesús. Un testimonio personal, ese sería el segundo tipo de testimonio verbal, que es un testimonio personal, o sea, la narración de tu propia experiencia con el Señor. Vamos a Hechos 22, 1-21. Del 1 al 21, ahí tenemos este testimonio personal que relata Pablo, y pues para no hacer tan largo esto, ahí usted lo puede leer, cómo este testimonio de cómo narra Pablo su conversión, cómo encontró a Jesús, cómo Jesús habló con él, y él se levanta y sigue todas las indicaciones del Señor. El Señor lo llama a participar de su obra, y por eso se convierte en uno de los apóstoles, porque le habló de manera personal, ¿verdad? Entonces ese testimonio lo llevó en todo momento a hablar con todas las personas de eso que había sucedido con el Señor. 26 del 1 al 29. Vamos al capítulo 26 del 1 al 29, donde aquí Pablo vuelve a narrar toda su conversión, vuelve a narrar toda la vida anterior que tenía, todo lo que había sido como perseguidor y todo esto, hasta que, como relata cómo fue su conversión, cómo entregó su vida a Cristo y cómo se dedicó a llevar la palabra, ¿verdad? Y cómo Pablo obedece la visión que le pone Jesús en su vida. Después, una presentación bíblica del Evangelio, ese es el tercer punto, ¿verdad? Los Hechos 8:35, vamos a Hechos 8:35, una presentación bíblica del Evangelio. En 8:35 dice, ¿verdad? Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces él ve a este eunuco, ¿verdad?, etíope, que está leyendo la palabra de Dios, que está leyendo acerca de Isaías 53 del 7 a 8, y le pregunta, Felipe es mandado por Dios, y Felipe le pregunta si entiende lo que lee, le dice, no sé de quién habla, si del escritor o de alguien más, y entonces Felipe empieza a instruirlo y explicarle el Evangelio de tal manera que pueda entender, ¿verdad?, de quién está hablando, de nuestro Señor Jesucristo, de cómo vino a la salvación. Tan lo entiende el etíope que cuando ve agua dice, ¿qué me impide? ¿Verdad? ¿Qué me impide bautizarme y bajar al agua? Y dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese momento entregó su vida a Cristo, creyó en Él, y entonces se bautizó y fue una nueva criatura y fue un nuevo discípulo de Cristo. Ha invitado usted Andrés, tú Andrés, amigo mío, ¿has invitado a alguien para que oiga la predicación del Evangelio? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, ¿a quién pudiera usted invitar? ¿A quién pudieras invitar tú, Andrés, a que escuche de este Evangelio esta semana? El ejemplo del apóstol Pablo, en Hechos 22, del 1 al 21, del 26 al 1 al 29, nos enseña que el testimonio personal debe girar en torno a 4 consideraciones a saber. Algo de lo que éramos antes de conocer a Cristo. O sea, nosotros necesitamos decirle a la gente qué éramos antes de conocer a Cristo, cuál era nuestra vida, cómo vivíamos, qué hacíamos, cómo andábamos en pecado y cómo nuestra vida no tenía propósito. ¿Cómo llegamos a recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida? ¿Cómo fue que Cristo se presentó en nuestra vida? ¿Cómo fue que llegó esa palabra de amor? ¿Y cómo fue que empezó a convertirme en lo que ahora somos? Algo del cambio que ha resultado después. Entonces ahora empiezo yo a hablar de lo que ha hecho Dios en mi vida. ¿Cómo conocí a Cristo? Lo que empezó a hacer en mi vida, los cambios que empezó a tener en mi vida, y después una invitación para que las personas que escuchen se entreguen también al Señor. Eso es algo muy, muy importante. ¿Ha testificado usted alguna vez a alguien de su propia experiencia
de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, sí o no. Pues en mi caso particular sí, muchas veces lo hemos hecho, y bueno, gracias a Dios, en algunas pues sí lo han recibido, en otras no, y pues le doy gracias a Dios por ello. Una presentación bíblica de las buenas nuevas de salvación en Cristo. El Evangelio puede hacerse de varias maneras. Entonces aquí pues dice que en la página siguiente encontrará un plan sencillo y a la vez completo. Hay que aprenderlo un poquito de memoria, ¿verdad? Dice las 5 verdades vitales. La verdad del amor. Dios le ama y desea que usted tenga una vida abundante. Y usted puede usar Juan 3:16 y Juan 10:10, ¿verdad? Después, la verdad del pecado. El pecado lo separa de Dios y le priva de la vida abundante. Y ahí podemos usar Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Romanos 3:23, que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, en la primera parte, que dice que la paga del pecado es muerte. La verdad del sustituto. Jesucristo tomó el lugar de usted en la cruz y pagó el precio completo de su salvación, haciendo posible que usted vuelva a Dios. Romanos 5:8 y Juan 14:6. Le estoy mencionando para que usted pueda seguir de alguna manera esta consecución, para que usted pueda llevar a Cristo a otra persona. La verdad del arrepentimiento. Para poder volver a Dios, usted necesita arrepentirse de sus pecados. Hechos 3:19. La verdad de la fe. La vida eterna y abundante es una dádiva que Dios le ofrece en Cristo. Será suya si la recibe a Él por fe como su Señor y Salvador. Romanos 6:23, Juan 1:12, Apocalipsis 3:20 y Efesios 2, del 8 al 9. Entonces puede usted revisar estos 5 aspectos: la verdad del amor, la verdad del pecado, la del sustituto, la del arrepentimiento y de la fe. Reuniendo de alguna manera, sabiendo organizar estas ideas, estos pensamientos, usted podrá llevar a Cristo a otras personas, aunado a su testimonio personal de su encuentro con Cristo y además de su testimonio que usted tenga ahorita en su vida. De esa manera usted podrá compartir la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen. Posteriormente ya estaremos viendo la lección 4, que ya sería hablar sobre el lugar donde el creyente se tiene que reunir, que es la iglesia local. Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Gracias, Andrés. Y bueno, todos los que escuchen, que sea de bendición y de edificación esta enseñanza.